Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente este día jueves. Aprovechamos como siempre para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también para usted que está pendiente de esta transmisión a través de la red social Facebook. Como les decíamos, este es un día jueves y vamos a hablar con analistas, personas que usted ya conoce, profesionales que siempre colaboran con este espacio analizando temas de país. Hoy vamos a enfocar uno de los temas prioritarios, la seguridad, situaciones como las que ocurrieron ayer en San Miguel, donde se abrió una vez más la posibilidad y la interrogante si en el país están operando grupos de exterminio. Pero como siempre, vamos a comenzar poniendo estos hechos en contexto. En el país están operando grupos de exterminio y limpieza social. Así lo afirmó en un informe publicado en 2016 el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. La entidad toma como base investigaciones periodísticas y el análisis de una serie de asesinatos con patrones y comportamientos específicos documentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Para el IDUCA, es evidente el accionar de este tipo de grupos, de los que incluso ya se ha logrado la captura de varios de sus miembros, entre los que se ha detectado a policías. Según el IDUCA, el modo de actuar ha sido muy semejante a todos los casos. Llegada a la casa de las víctimas de hombres fuertemente armados que con frecuencia se presentan como policías, aunque sin identificarse, que se llevan a las víctimas a la fuerza y la posterior aparición de las víctimas asesinadas, amarradas con cinta plástica y hasta con tiro de gracia. Según datos oficiales, en 2016 se registraron 650 enfrentamientos armados entre miembros de la Fuerza de Seguridad Pública y presuntos pandilleros. Algunos de estos, difundidos por la prensa nacional, han proveído indicios para presumir el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales. En 2016, según las cifras oficiales, los enfrentamientos armados registraron un incremento del 4.5% con respecto a los reportados en 2015. El tema de los grupos de exterminio es un secreto a voces para algunos poblados de Oriente, donde ha sido noticia esta semana el asesinato de 6 personas en el cantón El Brazo. La historia de los grupos de exterminio en la zona oriental en la posguerra se remontan al año 94, cuando en San Miguel apareció la Sombra Negra, que atacó a presuntos miembros de las nacientes pandillas que han evolucionado a lo que hoy conocemos. Un factor que no se puede dejar pasar, que la Sombra Negra, a pesar de ser un grupo operando fuera de ley, fue aplaudido y clamado por los ciudadanos que vieron en su accionar una salida al creciente problema de la violencia. Este caso surge en momentos en que en los tribunales hay 2 casos que tienen como punto en común: el accionar de las pandillas por uno de los señalados en el caso Tregua y por el otro, el proceso contra los involucrados de la masacre de 11 trabajadores en Opico, crimen que dio paso a la puesta en marcha de las medidas extraordinarias. Con estos temas comenzamos la entrevista de hoy. Bueno, y saludamos a nuestros invitados en esta mañana de jueves. Primero al doctor Félix Ulloa. Bienvenido, Félix. Como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Gracias, Manuel. Buenos días. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Doctor, precisamente quiero comenzar con usted, con su análisis de esta situación. ¿Ante qué estamos? Considerando que ayer una vez más se abre esta posibilidad, la posibilidad de que estén activos grupos de exterminio, sobre todo en la zona oriental del país. Aparecen, 6 personas muertas, 3 hombres, 3 mujeres, y las autoridades dicen, aquí existe la sospecha de que estos grupos de exterminio y limpieza social están operando, están activos. Bueno, fíjese que cuando estudiamos el derecho, y incluso estudiamos el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, y Hobbes, que es un seguidor de la doctrina del contrato social, dice que el Estado es como una especie de un acuerdo de todos los miembros de una sociedad en donde ese derecho natural de defendernos se pone en manos de un gobierno para que éste ejerza el derecho común de la defensa de todos. Pero dice Hobbes, cuando el Estado, porque se debilite o porque sea fallido, no defienda los intereses de los miembros de una sociedad, dice, estos tienen, dice Hobbes, el legítimo derecho natural de defenderse. Pero también vemos nosotros que en una sociedad en donde la seguridad pública perdió la capacidad de defender a los ciudadanos, aparecen las seguridades privadas, que es lo que ocurre en nuestro país y ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Tenemos más agentes de seguridad privada
que policías nacionales, civiles. Pero cuando a los criminales no se les sanciona, no se les captura, entonces se incurre en el riesgo de que en el ejercicio de ese derecho natural de la defensa, las sociedades comiencen por sí mismas a defenderse y empiecen a aparecer los grupos de exterminio, lo cual es problemático porque representa una descomposición del Estado y es llegar a una especie de anarquía. Pero sí, lo que vemos en las entrevistas que han aparecido de miembros de comunidades que han armado equipos de autodefensa, dicen, bueno, aquí habían delincuentes que nos acechaban y nos causaban daño, pero desde que nosotros nos armamos y nos defendemos, ya no existen. Eso significa, pues, que estamos retrocediendo en cuanto a nuestro Estado de Derecho. Ese contrato social, como le llamó Rousseau, tiene ya sus lagunas y es necesario entonces que veamos cómo resolvemos el problema, y no solo desde el punto de vista de la administración pública, de la administración de la seguridad pública, sino que también de la administración general. El diseño del aparato del Estado no es funcional. Hay que hacer muchas más cosas que pensar en más policías o más soldados en labores de seguridad. Antes existía mejor organización que ahora, digo yo, antes del 83. Ahora esto es una cosa en el que tenemos 262 municipalidades dispersas, que son islas, que su único contacto es ir a pedir el dinero del FOES para traer a los Tigres del Norte a amenizar la fiesta patronal, pero no hay desarrollo local, no hay desarrollo municipal. Esto es una anarquía, pues. Vaya, por ejemplo, se está discutiendo eso del carril segregado del Citrams. Del Citrams, que es una vía pública que se ha privatizado, pero ¿cuántas calles de las ciudades nuestras han sido apropiadas para mercados? Incluso se descubrió hace tiempo que hasta habían escrituras hechas ante notarios donde vendedores de la calle de San Salvador vendían sus puestos como propiedad sobre un terreno que era una calle pública. Entonces sería la misma razón de lo del Citrán, sería la misma razón de eso, pues. Pero la gente tiene derecho a defenderse y a comer y a ganarse la vida, pero lo que significa es que nuestro aparato estatal no está funcionando. Félix, estamos ante una pérdida de confianza en la autoridad porque muchos ciudadanos dicen, es que mire, nosotros aquí en la población donde estamos, ya estamos cansados de lo que está pasando, de ser acechados por grupos criminales, en ver de que operan y sin que nadie haga nada. Nosotros lo hemos denunciado, dicen muchas veces, a la autoridad, pero a veces aparecen en un momento, luego este control que ejercen de un espacio desaparece con los días y volvemos a la misma situación en la que estábamos antes. Denota esto un cansancio, porque mucha gente, a pesar de digamos, lo grave que puede ser la situación, aplaude la operación de estos grupos fuera de la ley. Exactamente, fíjate que, y en esa misma lógica que planteaba Jorge, yo creo que ese instinto natural del ser humano de defenderse, ¿verdad?, de la sobrevivencia, lo lleva pues a buscar formas alternativas cuando la institucionalidad no responde o no garantiza ese derecho fundamental que es la vida. Aquí el tema de lo que tú nos planteabas, que era el caso de San Miguel y el posible reaparecimiento de estos grupos de exterminio, que en el pasado se conoció la sombra negra y que, como decía el reportaje, pues era aplaudido por la mitad de la población, aunque era condenado por la otra mitad, te indica el estado de situación en el que vivimos. Una situación en la que esta violencia irracional, la extorsión y todas las formas de intimidación a la comunidad han llegado a un límite en que el Estado, aunque ha hecho los mejores esfuerzos, no solo en el uso de la fuerza pública, sino el crear algún marco normativo que permita actuar con mayor eficacia a las autoridades, como son las medidas extraordinarias que se han estado aprobando el año pasado y se prorrogaron este año, te indica que no es suficiente. Y aquí, como también lo relacionabas tú en el reportaje con la situación de los procesos que se están dando por el tema de la tregua, yo quisiera traer el tema a colación, porque si bien la tregua en su momento
marcó un índice objetivo en la disminución de homicidios de 2 dígitos a 5 homicidios diarios, fue como el hijo ilegítimo de una paternidad cuestionada para una medida que pudo haber sido eficaz. Y quiero recordar la frase que decía en esa época Monseñor Rosa Chávez, cuando decía que en la tregua veía una ventana de esperanza, un rayo de luz de esperanza, que se fuera a encontrar una solución a este problema estructural. Y aprovecho la ocasión pues para felicitar a Monseñor Rosa Chávez por este nombramiento como cardenal que ha hecho el Papa y que pues se va a materializar el próximo mes de junio, y a la vez pedirle a Monseñor que asume ese liderazgo posiblemente que hace falta en la sociedad, un liderazgo no solo espiritual, que no cabe duda él como cardenal lo va a ejercer porque hereda lo mejor de la tradición de Monseñor Romero y todo lo que la feligresía de este país puede ver en un pastor de ese talante de Monseñor Rosa Chávez, y que ahora se le reconoce pues con este nombramiento cardenalicio, sino también su visión como un cientista social que ya dio muestras durante el periodo del conflicto de tener facultades, habilidades para poder llegar a crear consensos. El país necesita un liderazgo de una naturaleza tal que vaya de lo espiritual, que pase por el tema de la seguridad. Ya él expresó una opinión, la Iglesia Católica y otras iglesias han planteado también la posibilidad de encontrar formas alternativas al simple mecanismo de represión para combatir este problema. Pero Félix, volviendo al tema de los grupos de exterminio, hay puntos que me parecen importantes. El informe de derechos humanos presentado por el IDUCA en el 2016 hablaba de esta situación y hablaba también de que es necesario que se investigue este tipo de casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también pedía exhaustivas investigaciones, pero ¿cómo definiríamos en este caso el papel de la gente encargada de la seguridad de El Salvador en el manejo de temas como este tan delicados, sobre todo con declaraciones como las que se dieron ayer cuando se dijo de datos de esta masacre? Decían, miren, aquí sospechamos que son grupos de exterminio los que están, digamos, ejerciendo justicia por su propia mano. Bueno, y más allá del IDUCA o de la Corte Interamericana, el año pasado salió un reportaje en Washington del Inter-American Dialogue expresando la preocupación por la existencia de grupos de exterminio dentro de los cuerpos de seguridad o del ejército. La matanza de San Blas fue uno de los casos emblemáticos que se abordaron allá en Washington, y yo creo que esta preocupación a todos nos llega, y desde luego todos condenamos estas actuaciones, pero no nos podemos quedar en el estudio del fenómeno. Cuando se relata el modus operandi, cómo actúan estos grupos, no cabe duda que se trata de fuerzas de grupos de exterminio, y nadie está de acuerdo con ello. El problema está en que, como decía Jorge, cuando hay desesperación, cuando ese contrato social se rompe y no queda otra opción y se vuelve el ser natural, cuando se habla del ser natural o ser en naturaleza, que somos los humanos y que no estamos todavía en el estado de sociedad civil o de sociedad política organizada, surgen estos principios básicos del ser humano. Y no es que volvamos ni al Código de Hammurabi ni a la ley de ojo por ojo, diente por diente, porque esa es la justicia penal primitiva. Estamos en otro estadio de desarrollo en el cual se supone que ese pacto social en el cual delegamos en el Estado la facultad y la responsabilidad de velar por los intereses de la colectividad y de cada individuo, es lo que no está funcionando. Y por eso digo, quedarnos a analizar el modus operandi de estos grupos sería estar viendo el árbol y no el bosque, porque el tema va mucho más allá. Ahora fueron este grupo de exterminio, se puede llamar la sombra negra, mañana pueden ser los grupos de autodefensa, que ya vimos las negativas experiencias que ha tenido en México con los templarios o los paramilitares en Colombia. Es decir, cuando la comunidad pretende hacer la justicia por sus propias manos o la toma por sus propias manos, las consecuencias en el largo plazo son fatales, porque estos grupos también, que empiezan como ejerciendo un legítimo derecho de defensa de la comunidad, luego mutan y se convierten en lo que
eran los grupos a los que ellos combatían, porque no están dentro de la institucionalidad del Estado. Tampoco hay que pensar en grupos paramilitares dependientes del Estado. Ya vimos y sufrimos esas tenebrosas experiencias en la década previa al conflicto. Había una organización Orden, que era un grupo paramilitar que se encargaba del control social, sobre todo en las zonas urbanas. O la situación que se dio también con las denominadas defensas civiles. Las defensas civiles. Momento, ¿no? Bueno, han habido todos estos ensayos que no son modélicos para un mecanismo de respuesta ante este fenómeno. Por eso el llamado es a que mediante un nuevo liderazgo, y por eso quisiera aprovechar yo pues el nombramiento de Monseñor Rosa Chávez, la visión que la Iglesia tiene sobre la solución de este conflicto, que va más allá del ejercicio de la represión, que va más allá de la simple búsqueda de una prevención. Y a pesar que tenemos un plan que se llama El Salvador Seguro y que aborda estos temas, prevención, represión, reinserción, rehabilitación, en fin, todos los pasos lógicos que hay que dar, no vemos todavía resultados, posiblemente porque no son resultados que se obtienen de la noche a la mañana. Se necesita invertir, se necesita trabajar más en las comunidades, y ahí es donde se requiere de que vayan parejo la acción de la represión legítima que tiene el Estado con el desarrollo de las comunidades. Eso que decía Jorge, ¿por qué los gobiernos locales, en lugar de utilizar los recursos que captan de manera propia por los impuestos y lo que se les da del presupuesto nacional, del FODE, para desarrollar estos programas, los dedican a otras cosas? Y si hacemos una auditoría de la gestión municipal, vamos a ver los grandes déficits en esta materia para articular planes más integrales en el combate a la violencia. Pero ahí también creo yo que entra otro factor, el hecho de que no se establecen planes que articulen y que formen parte, digamos, o que complementen el trabajo municipal con el trabajo del resto de autoridades, porque siempre se ve a la municipalidad, se le ve como un ente aislado que opera, digamos, aparte de la labor que hace el Estado mismo. Los mismos alcaldes se quejan y dicen, miren, es que a nosotros pocas veces se nos llama para participar de temas de país, temas tan graves como esto, como el de la delincuencia, a pesar de que nosotros conocemos dónde está el problema en nuestros territorios. Y ojalá fuera solo esa falta de coordinación, pero es peor aún. Hay una competencia en algunos casos porque el alcalde es de un signo ideológico o de un partido político diferente a otros, y eso genera unas contradicciones que, escuchando a un alcalde cerca del municipio de acá quejarse de que no le permiten poner multas al CAMO, a su policía municipal, cuando ellos tienen el contacto directo pues con los infractores. Es decir, hace falta un poco de ingeniería institucional para lograr buscar cómo se articula el poder local, o sea, el ejercicio de la autoridad local con el poder central, o sea, desde el gobierno central. Si uno escucha al Gabinete de Seguridad, y yo escuché con mucha atención el último informe que daba el vicepresidente de la República, uno ve que hay una luz al final del túnel, que hay esfuerzos coordinados, esfuerzos interinstitucionales, donde unidades o departamentos o áreas que antes no estaban coordinadas, como lo que es el sistema penitenciario, el Ministerio de Seguridad, la policía, en fin, todas estas instituciones a nivel de gobierno central están ahora trabajando más coordinadamente con la Fiscalía, con el órgano judicial, pero quizá faltaría ese elemento clave, ese cuarto elemento para hacer la cuadratura del círculo virtuoso, que sería incorporar a los alcaldes. Ahora bien, bueno, hemos escuchado mucho a nivel político el debate sobre temas de seguridad, pero se pregunta uno, ¿cuál es el papel y cuál es el rol que están jugando los tomadores de decisiones, en este caso los partidos políticos? ¿Cuál es la acción que ellos están ejerciendo? Doctor, ¿qué se puede interpretar de todo esto? Considerando que en determinado momento escuchamos, por ejemplo, a políticos decir, yo de mi bolsillo he dado para que la gente se arme y se autodefienda de la criminalidad. ¿Están cumpliendo los partidos políticos el rol que deberían ante un problema tan serio como el de la criminalidad? No, nuestros partidos políticos, te diría yo, que han llevado a nuestro país primero a una guerra de 12 años, y después de la guerra, a pesar de tanto muerto y tanta destrucción, se inicia el periodo de la posguerra y se ve que no salimos de los problemas que llevaron a la guerra. Y sobre los grupos de exterminio le quiero decir algo. Los grupos de exterminio aquí son viejos, tienen años. Lo nuevo es que ahora hay grupos de exterminio de los exterminadores, esa es la diferencia. Pero uno oye ahora las voces de los defensores de derechos humanos o de esos organismos internacionales
diciendo que hay grupos de exterminio, pero nunca alzaron la voz para defender a un pueblo que de una manera indefensa llegó a tener más de 20 asesinatos diarios y ganando el penoso récord mundial de ser el país más homicida del mundo, como una vez lo fuimos. No, hay que ser responsable, y en algo yo me sumo a lo que mencionaba Félix. Miren, los liderazgos sociales y políticos en nuestro país nos han conducido al despeñadero en que estamos. Aquí no es cosa de que solo los partidos políticos. Los partidos políticos verdaderamente son unas facciones, no son realmente partidos políticos, aunque legalmente lo sean. Y lo sabe muy bien Félix porque es un experto en el tema. Ellos se preocupan por ganar las elecciones. Aquí tenemos ahora un partido que venía con una bandera de izquierda y que podemos decir que es el sexto gobierno de Arena, el que tenemos con Sánchez Serén. Esos son los partidos políticos en El Salvador. No, pero también es una responsabilidad que no debemos incurrir en el error de decir solo son los políticos. No, están los dirigentes laborales. Resulta que los sindicatos que en la guerra se hicieron al lado de la insurgencia, ahora siguen bajo la nagua del partido que fue insurgente, y no hay quien defienda los derechos de los trabajadores. Las cúpulas empresariales más parece que asumen el rol que incluso el partido Arena no ha asumido, y se vuelven más radicales que Arena, ¿no? Incluso de los grupos empresariales están surgiendo los precandidatos a presidentes por el partido Arena, pero también tienen mucha responsabilidad los que conducen el alma salvadoreña, porque digamos este país con tanto cristiano, católico y evangélico, que abunde el pecado como abunda aquí, eso significa un fracaso de las religiones. Y es una necesidad de nuevos liderazgos. Y por eso yo me sumo también a las felicitaciones, porque en mi caso particular, bueno, Félix también como migueleño, creo que conoce muy bien a Monseñor Rosa Chávez. Yo por las relaciones casi familiares que él guarda con la familia de mi esposa, lo he conocido y veo yo que es un hombre bueno, un hombre muy inteligente, y que sabrá conducir esto por otros derroteros, porque digamos aquí, si podemos decir que la política fracasó, también las religiones han fracasado. Los líderes sociales, empresariales, laborales han fracasado. Es necesario de que hagamos un esfuerzo todos y que no simplemente busquemos a quién echarle la culpa, porque la culpa debemos asumirla todos y sacar al país del hoyo en que estamos, ¿no? Creo yo que ya que estamos pues por terminar el tercer año de gobierno del presidente Sánchez Serén, en un punto hay que reconocerle de que con esa recomposición que hizo del Gabinete de Seguridad, poniendo al frente del Ministerio del Gabinete de Seguridad a policías de carrera, el resultado ha sido bueno. El resultado ha sido bueno. Como hay otras áreas también en las que el gobierno no ha hecho una mala gestión y claro, como ya estamos en un periodo preelectoral, habrán muchas voces que solo digan lo malo, pero esa independencia hay que tener, ¿verdad? De decir, bueno, en materia de seguridad vemos que ha caminado mejor el gobierno del presidente Sánchez Serén, como en algunas otras áreas también que al rato las mencionamos. Ahora bien, ayer yo trataba este tema en una radio en Sonora, en el 104.5, y mucha gente decía, mire, es que acá hace falta más represión. Nosotros consideramos, decían, que no se está enfrentando el problema de violencia que se vive en comunidades de la forma que debería de hacerse, porque dicen, es cierto, dice la gente, estamos de acuerdo con que haya, digamos, proyectos para prevenir el crimen, en que más niños se incorporen a grupos delincuenciales, pero el problema, dice, es que no se está enfrentando el problema de raíz con la gente que ya está, digamos, operando dentro
dentro de esas comunidades. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si el mismo ciudadano está diciendo, miren, nosotros estamos de acuerdo en que se prevenga el crimen, pero también estamos esperando que se reprima de la forma que debería de hacerse para que se levante esa amenaza que se cierne sobre colonias, sobre barrios y sobre comunidades. Fíjate que ese hecho es bien sintomático, yo lo he escuchado de muchas comunidades en las cuales se quejan de que la represión, cuando se hace legítimamente del Estado, está mal orientada. Llegan a hacer redadas y se llevan a los muchachos que no tienen nada que ver. Es decir, se llevan estudiantes, se llevan y los mareros se les van. Entonces dicen, ¿cómo es posible de que venga un destacamento, haga una intervención y en esa redada tal vez caen 3, 4 mareros, pero la gran mayoría son muchachos que no tienen nada que ver y después hay que soltarlos, por un lado. Segundo, que sería un problema de inteligencia en el trabajo de intervención en las comunidades. Creo que ya, y lo escuchaba del vicepresidente de la República, se han creado 2 batallones especiales, los FES y los FIRO, los Fuerzas de Recuperación del Territorio, algo así, y la otra Fuerza Especial de Intervención. Bueno, ya con estos grupos creo que se va a pretender ser más efectivo, porque el otro tema es que no hay confianza de la comunidad en muchos puestos de policía, porque consideran de que la policía está infiltrada, de que las denuncias que se van a poner inmediatamente de ahí mismo sale la información a los pandilleros y estos van y tienen represalias contra la gente de la comunidad que ha ido a poner la denuncia. Entonces, la falta de confianza en algunos puestos especiales de policía, donde el trabajo de depuración de la corporación también ha entrado para ir sacando estos malos elementos. Y se pensaba que desde el ejército la acción era más eficiente, pero vimos una denuncia de que casi habían 600 infiltrados a niveles no de soldados, sino de cabos, de sargentos, de ciertos oficiales que tienen mando y que han sido depurados también de la institución armada. O sea, pues que el problema que tú mencionas y que es un problema real y que por eso solamente la comunidad va a poder ser el agente fundamental para combatir ese problema, la comunidad, porque ellos sí conocen, ellos saben quién es el palabrero, saben quién es el jefe de la clica, quiénes son los que están de postas o avisando por los celulares, ahí viene la patrulla. Entonces cuando llega el grupo de intervención, ya ellos ya se han ido, entonces no los encuentran y para no venir con las manos vacías, agarran a cualquier muchacho o joven trabajador que viene con una mochila a su hora de trabajo o porque anda con herramientas de trabajo. Entonces esa parte es lo que yo creo que está faltando, porque hay quejas de las comunidades exactamente de eso, de que no pueden ellos de entrar a apoyar ese combate si no hay una correspondencia de parte de las instituciones del Estado, y digo de la policía y en este caso del acompañamiento que hace la Fuerza Armada. Y para terminar el tema, porque es bien importante lo que tú decías, porque es una queja de la comunidad, es que cuando va a entrar este grupo de intervención y que ya les han avisado a los mareros, y estos se van de los lugares donde se reúnen, de las casas destroyer o de los escondites y se van a otras comunidades, cuando la fuerza llega ya no hay nada. Primero. Segundo, se quedan un rato, rompen puertas, catean, le piden el DUI a los muchachos que van a clases o a trabajar y luego se van. Entonces los otros regresan tranquilamente. Entonces es como un juego entre el gato y el ratón, ¿verdad? Que va a llegar la intervención policial o del ejército, estos se van, cuando ellos se retiran, estos regresan. Y entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? Primero decíamos un tema de inteligencia militar o policial, de saber ubicarlos. Luego la forma de operar, es decir, llegar a esos grupos, bueno, llegan las policías, incluso van hablando por teléfono, van pitando en las patrullas, haciendo la huella de que van para ahí, o también cuando llegan soldados que no están ubicados en la zona y pueden agarrar a las personas que son las indicadas. Entonces hay falta de inteligencia, pérdida de confianza de la comunidad. Resolviendo esos dos elementos, esa ecuación negativa, creo que el trabajo podría ser más eficiente si la fuerza de intervención no solo lo hicieran sabiendo cuál es el objetivo, llevando directamente la orden especial también para actuar, para que haya un marco legal y de respeto a la legalidad, pero también quedándose en las comunidades para recuperar territorio.
Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a hablar de otro tema que está acaparando las agendas en estos días, una petición que ha hecho la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al gabinete del expresidente Mauricio Funes y también una petición para destituir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con eso regresamos. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue en la mira del partido FMLN y de diversas organizaciones sociales que lo apoyan. El partido gobernante dice que 4 de los 5 magistrados de la sala son resolutores del partido Arena y la semana anterior llevó sus acusaciones al siguiente nivel, a pedir en la Asamblea Legislativa la creación de una comisión para estudiar la destitución de los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González. Le venimos a solicitar a la Asamblea Legislativa crear una comisión que investigue las actuaciones de los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco y que recomiende la destitución. Los argumentos que nosotros planteamos van en sintonía de lo que ha planteado también la diputada. Nosotros consideramos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han venido violentando la Constitución, han venido afectando la independencia de poderes, han venido entrometiéndose en facultades de otras instituciones del Estado. Entre sus argumentos citan el artículo 186 de la Constitución, que establece que los magistrados podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. En su escrito, dicen que los 4 magistrados han invadido la competencia legislativa y que desconocen a cualquier otro funcionario, institución u órgano de Estado que no obedezca o que opine en forma contraria respecto de sus designios. Esta semana, el partido en el gobierno, siempre acuerpado por otras organizaciones, ha pedido a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia un informe sobre los criterios, procedimientos y metodología que la Sala de lo Constitucional usa para abordar y resolver demandas de amparo y de inconstitucionalidad. Joalmo Cabrera, diputado del partido de izquierda, dijo que la petición se hizo porque los magistrados de la sala suelen resolver demandas que atentan contra el gobierno y otras demandas no son abordadas por los magistrados. Una de las últimas decisiones tomadas por la sala, que ha caído como un balde de agua fría en el gobierno, es la medida cautelar que abrió la libre circulación de los carriles segregados del Citrams. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y continuamos con la entrevista de hoy. Hoy tenemos como invitados al doctor Félix Ulloa y al doctor Jorge Martínez Menéndez, analistas que siempre colaboran con este espacio, analizando temas como este, como la situación que está enfrentando pues, la Sala de lo Constitucional y esta petición para destituir a 4 de sus magistrados, o por lo menos que se hagan los movimientos necesarios para proceder a esta destitución. Pero hay un elemento importante que me gustaría que me dieran su opinión y que conocimos apenas ayer. La Sala de la Corte Suprema de Justicia en pleno ha pedido que se abra una investigación de probidad contra miembros del gabinete del expresidente Mauricio Funes. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de cosas? Porque ahí ya no es la Sala de lo Constitucional, sino estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia en pleno la que hace pues, este tipo de peticiones. Bueno, yo creo que no sería ni siquiera necesario que la Corte emita ese tipo de resolución, porque cada funcionario público tiene la obligación de presentar su estado patrimonial al inicio de sus funciones y presentarlo después. Y es obligación de la sección de probidad revisar de que cuadre, porque si hay un saldo de incremento de capital no justificado, pues de oficio, y todos los funcionarios deben ser investigados. No es cuestión, aquí como no ha funcionado eso, aquí como tampoco había funcionado la Sala de lo Constitucional hasta ahora, a muchos les causa extrañeza, pero eso tiene que ser rutinario. Es más, no debería requerir ni de resoluciones de la Corte en pleno para que se investiguen, sino que todos tienen que ser investigados. Eso es normal. Y aquel que le aparezca un saldo demasiado alto de bienes que no justificó su origen, porque puede ser alguien que tenga acciones de X negocios y que eso le produzca un rédito que va más allá de su sueldo, o que recibió herencias, o lo que sea. Pero eso tiene que ser normal.
Eso para mí es una cuestión completamente normal. Pero lo que sí es preocupante es que, primero, de que en este país donde priva la cultura de la viveza, el vivo no es aquel que es listo para resolver los problemas. No, el vivo es el animal que permite que los problemas se agiganten, pero tiene la habilidad de echarle la culpa a un inocente de los problemas que él no pudo resolver. Y me parece que esta es una cultura de la viveza, porque eso de oír hasta funcionarios del Estado que decir que una señora que murió atropellada en la Juan Pablo es por culpa de los 4 magistrados, dice, no caramba, eso ya es ridículo. La sala está cumpliendo su función. Una sala es, en la evolución del Estado de Derecho, desde que se creó los tribunales constitucionales, es un ente jurídico político, y las resoluciones en materia de constitucionalidad tienen el nivel de observancia general de una ley de la República, y dentro de la división de los poderes, en ese balance de poderes, tiene un rol ese órgano de Estado, ¿verdad?, para permitir que ni la Asamblea ni el Ejecutivo abusen de la Constitución. Claro, aquí nunca se había hecho, y tal parece que ahora, como es la primera vez, sorprende y enoja. Y entonces dicen, no, mejor quitémoslos. No creo que lleguen a quitarlos, ¿no? Pero lo que sí es que quién sabe a quiénes van a nombrar, porque creo que a toda la clase política, sobre todo que los que están en el gobierno, que creen que ya se van, y los que están en la oposición, que creen que ya van a llegar, ambos se van a poner de acuerdo en poner a los mejores grises. Una vez me decía a mí, Shafik Handal, en los momentos de mucha confrontación política, para este tipo de nombramientos, aquí es donde se lucen los personajes más grises, y en eso sí nos ponemos de acuerdo ambos partidos, Arena y el FMLN. Y hablando, bueno, de esta petición que surgió ayer, que se conoció ayer y que la Corte había pedido que se hagan estas investigaciones, uno de los primeros en reaccionar fue desde su exilio en Nicaragua, o desde su asilo en Nicaragua, el expresidente de la República, Mauricio Funes, que decía que le parece increíble que se ordene este tipo de investigaciones y no se investigue otro tipo de situaciones que en estos últimos días han estado pues causando revuelo en redes sociales, y decía, no se investiga los sobresueldos que se dieron durante los gobiernos del Partido Arena. ¿Cómo podemos interpretar todo esto que está pasando, Félix? Mira, solo hay una forma de entenderlo y de interpretarlo, por supuesto, y es el alto nivel de ideologización que tienen algunos políticos. Están tan ideologizados que no han visto que esta medida, ¿verdad?, que la dio la Corte en pleno, que no la dio la Sala. Yo oí las declaraciones de un tipo. Dicen, es que la Sala. No, por eso, es que eso te iba a decir, actúan tan en directo, o sea, ya no pasa por el razonamiento normal de un político, de un parlamentario, sino que dicen, es que la Corte o la Sala lo hacen le están dando los mandados a Arena. Yo creo que si entendemos bien de qué se trata esa medida, en primer lugar, no es que se está abriendo investigación contra los funcionarios del gobierno del expresidente Funes. Un ciudadano presentó una petición, se ha canalizado y sobre esa petición se ha resuelto, y no lo resolvió la Sala, lo ha resuelto la Corte en pleno. Pero la reacción es visceral, y entonces ya, esto es una medida de la derecha. Yo creo que hay que quitar un poco esa telaraña ideológica que obnubila el análisis de la realidad y nos lleva a hacer planteamientos tan ridículos como esa. Fíjate que la reacción, cuando se le ha preguntado a algunos de los funcionarios del gobierno anterior y que están en funciones ahora, ha sido natural. Yo escuchaba a la del ministro de Obras Públicas, de Gerson Martínez, ¿no? Qué bien, yo soy un funcionario público, estoy sujeto a escrutinio, que me investiguen. Es más, decía él, y yo coincido con él en esta posición, deberíamos de los funcionarios presentar la declaración al inicio del año y otra al final del año, como sean las declaraciones de renta, y que se nos evalúe, ¿verdad?, por probidad, no hasta el final del periodo, sino cada año, para que la auditoría vaya siendo más
específica y más concreta que hacerlo hasta que termine el periodo. Me parece una brillante idea de Gerson el que se haga eso y que se haga una reforma legal. Escuchaba también al canciller diciendo sí, está bien, es un derecho, un ciudadano lo pidió, y esto no quiere decir que nos están investigando, es una información que se va a dar porque ya la tenemos depositada ahí. Entonces cuando tú ves que hay funcionarios que lo ven desde una estatura de un servidor público que tiene la responsabilidad de poner las cuentas a la orden de la ciudadanía, esto no tiene ningún problema. Pero si lo ves desde una óptica ideológica, como algunos lo han planteado, y que todo es, o que es de una jugada de la derecha o que es contra la izquierda, se pierde la objetividad en el análisis. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Esto es Hechos AM, la entrevista. Bueno, estamos al cierre del espacio de la entrevista correspondiente este día jueves. Doctor, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar con todo esto que está ocurriendo, con las peticiones de destitución de 4 magistrados de la sala, con todo lo que rodea siempre a la sala de lo constitucional y sus decisiones? Bueno, yo creo que eso de decir hay que destituirlo es una rabieta porque no se le someten. O sea que es como una autocracia, ¿verdad? Decir, bueno, aquí las cosas las deben hacer como nosotros decimos, y si no, son enemigos de nosotros, como en el pasado, que el que no era afecto al gobierno militar era comunista, aunque fuera un demócrata cristiano, que los demócratas cristianos pues eran más derechistas que izquierdistas, ¿no? Pero creo yo que es una rabieta, y si fuera en serio, eso es una especie de golpe de Estado, pues, o sea, eso no debería existir ya en este tiempo, en este país. Creo yo que todos esos abusos los debemos ver con ojos abiertos los ciudadanos para saber a quién elegimos, porque no es posible seguir descendiendo hasta caer al fondo del abismo, sino que es necesario que por legítima defensa nosotros mismos hagamos algo porque esto ya no siga así. Félix, tenemos unos segunditos para concluir. Para concluir, mira, yo creo que en el caso de la sala, por supuesto, como dice Jorge, ir a pedir una comisión y ya de una vez que recomienda la destitución es no solo un contrasentido, es casi una rabieta, como dice Jorge. Pero yo creo que sí hay derecho de exigir, no solo de la sala, sino de cualquier tribunal que explique una sentencia. Normalmente en las sentencias vienen todos los considerandos, que es donde el juez razona por qué va a dar el fallo que da. Claro, cuando no le gusta el fallo, todos esos razonamientos los ponemos en duda. Si el fallo no favorece, todos esos razonamientos están bien. Entonces, lo que yo he propuesto en el caso de la sala, para quitar de una vez todas estas visiones ideológicas, es hagamos una auditoría de las sentencias más difíciles, emblemáticas o que son más cuestionadas. Revisémoslas. Es decir, eso es fácil hacerlo, agarrar sentencia por sentencia, un equipo de abogados, analizarlas y decir, bueno, sí, miren, aquí hubo un interés político partidista, o hubo un interés de afectar una determinada política, o esto es sencillamente que las cosas que se hicieron en la Asamblea Legislativa o en otros órganos no estaban bien hechas y la sala las corrigió. Es decir, es cuestión de entrar a verlo sin el ángulo ideológico, sino desde una perspectiva estrictamente jurídica. Bueno, le agradecemos como siempre al doctor Jorge Martínez y a Félix Ulloa que nos han acompañado en el espacio de la entrevista correspondiente a este jueves. Nosotros cerramos así este espacio de opinión y por supuesto continuamos con más. Vamos a ir con Célida Magaña hasta la sala de Noticiero Hechos.